aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los hermanos y hermanas que me escuchan, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Estac San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Hoy estaremos estudiando el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos 17 al 19. Si te gusta este segmento, compártelo con otros. Pero vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Agradeciendo la participación de la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: sus discípulos se acordaron que estaba escrito: el celo por tu casa me devorará. Los judíos entonces replicaron diciéndole: ¿qué signo nos muestras para obrar así? Jesús les respondió: destruyan este santuario y en 3 días lo levantaré. En el versículo 17 se lee: los discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me devorará. Hermanos, las acciones del Señor Jesús llevan a los discípulos a recordar las Sagradas Escrituras con las que están familiarizados y que por su medio, dado que ellas hablan de Él, porque según Juan capítulo 1 se lee esto: Felipe encuentra a Natanael y le dice: aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, lo hemos encontrado, Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Y aquí, en Juan capítulo 2, los discípulos al fin logran comprender esto. Hermanos, el evangelista y apóstol San Juan cuenta que los discípulos recordaron lo escrito en el Salmo número 66, que dice: el celo por tu casa me devorará, que es una expresión tomada de un salmo mesiánico en el que se habla de los sufrimientos del Cristo, a quien el celo de Dios ha devorado, como al profeta Elías le pasó, y lo leemos en 1 Reyes capítulo 19. Él dijo: ardo en celo por Yahvé, Dios Sebaot, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y han pasado a espada a tus profetas. Quedo yo solo y buscan mi vida para quitármela. Hermanos, este recuerdo es ya efecto de la acción del Espíritu Santo, que les reveló el sentido profundo de aquel gesto del Señor Jesús, como él mismo lo prometerá en Juan capítulo 14, que dice: pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, se lo enseñará todo y les recordará todo lo que yo les he dicho. Y en Juan capítulo 2, al Señor Jesús, el celo de la casa de su Padre lo devorará. Esto es,
hermano y hermano que me escuchas, lo llevará hasta la muerte. O sea, el odio de los jefes de los sacerdotes judíos llevará a la muerte al Señor Jesús. Este anuncio de la pasión es claro a la luz del contexto general del Evangelio. El amor por el Padre Celestial, en quien el Señor Jesús mora, lo devorará el día de su Pascua. La escena abre al misterio de la pasión del Mesías en la cruz, según lo anuncia Juan, capítulo 19. Se aludirá una vez más a este Salmo 69, que también dice: han apagado mi sed con vinagre. Hermanos, la violenta acción que el Señor Jesús realiza es simplemente simbólica de la violencia real que los jefes ejercen contra el pueblo, contra el Señor y contra el Hijo del Hombre, que ha venido a hacer de aquel mercado la casa del Padre Celestial, en donde los creyentes viven unidos. Es de notar finalmente que el Señor Jesús, al llamar a Dios mi Padre, insinúa delicadamente y por primera vez el misterio de su filiación divina, como cuando Jesús mismo lo dice en Lucas capítulo 2. ¿Y por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debía estar en la casa de mi Padre? Y los versículos 18 y 19 se leen: los judíos entonces replicaron, diciéndole: ¿qué signo nos muestras para obrar así? Jesús le respondió: destruyan este santuario y en 3 días lo levantaré. Hermanos, por judíos se entienden las autoridades religiosas del judaísmo, que retienen la verdad prisionera de la injusticia, según lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 1. Seguimos leyendo el versículo. Dice: ¿qué signo nos muestras? El que se rehúsa a creer exige siempre ulteriores signos, así como en Marcos capítulo 8 se lee: y salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole un signo del cielo, con el fin de ponerlo a prueba. Dando un profundo gemido desde lo íntimo de su ser, dice: ¿por qué esta generación pide un signo? Yo les aseguro que no se dará a esta generación ningún signo. Hermanos, pero no se le dará ningún otro signo fuera del signo de Jonás, que habla Mateo capítulo 16. Los jefes del pueblo exigen un signo como credencial de la autoridad de Jesús, que se presenta con un látigo, pero tal autoridad permanece oculta para quien no quiere aceptar el bautismo de Juan, que le invita a la conversión, según lo anuncia Marcos capítulo 11. Todo lo que el Señor Jesús ha hecho es un signo que se hará comprensible después de la cruz. Hermanos, la acción del Señor Jesús que acaba de hacer en el templo de Jerusalén revela pretensiones mesiánicas. Más aún, hermano que me escuchas, se presenta como especial enviado de Dios, a quien llama su Padre. Si está investido de tal autoridad, que presente credenciales. ¿Con qué signo puede legitimar el derecho de purificar el templo de Jerusalén? Seguimos leyendo el versículo. Dice: destruyan este santuario y en 3 días lo reedificaré. Dice el Señor Jesús en el templo de Jerusalén. Ya en Caná había señalado cuál es su morada, que es la alegría y el amor. Ahora en el templo, su morada por excelencia se arma de un látigo al encontrar en qué se ha convertido. Hermanos, este texto debe leerse en clave de purificación, o mejor aún, de abolición del templo por parte del Señor Jesús.
Es cierto que el Cordero de Dios, según Juan capítulo 1, al tomar el puesto del Señor Yahvé, entra en el templo y purifica su culto, según lo anuncia el profeta Malaquías en su capítulo 3, y da por abolido con el suyo todos los otros sacrificios. El sacrificio que Dios ofrece al creyente toma el lugar de los tantos sacrificios del creyente a Dios. Pero el Señor Jesús habla de destrucción y reconstrucción, o sea, el verdadero santuario será su cuerpo, muerto y resucitado, en donde se adora al Padre en espíritu y en verdad, según lo anuncia Juan capítulo 4. Hermanos, la purificación y destrucción del templo anticipan y representan su obra de Hijo de Dios, que ha venido a erradicar todas nuestras imágenes de Dios, para revelarnos a aquel a quien nadie ha visto jamás, y del cual dirá: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, en Juan capítulo 14. La enseñanza del Señor Jesús sobre la destrucción del templo ocurre también bajo diferentes formas en labios de los falsos testigos, durante el proceso ante el Sanedrín, según lo anuncia Marcos capítulo 14, y en boca de los transeúntes ante el crucificado, según lo anuncia Mateo capítulo 27. Enseñanzas en que los oyentes han descubierto pretensiones mesiánicas. En efecto, hermano que me escuchas, el profeta Ezequiel en sus capítulos 40 al 47 anunciaba un nuevo templo. Y el profeta Tobías en su capítulo 13 hablaba de la nueva tienda del encuentro. Hermanos, antes se hablaba del templo, que comprende todo el edificio de 1500 metros de perímetro. Ahora se habla del santuario. El santuario es la parte del templo reservada y secreta en donde está el Santo de los Santos, con el arca de la antigua alianza. Quien pase cerca del templo se sorprenderá y quedará preguntándose: ¿por qué el Señor ha obrado así con este país y con este templo? Y la respuesta será siempre: porque han abandonado al Señor su Dios, según lo anuncia Primera Reyes, capítulo 9. Hermanos, la destrucción del santuario será la muerte del Señor Jesús, cuando se rasgará el velo del Santo de los Santos, según lo anuncia Marcos capítulo 15. Destruir puede significar la destrucción de un edificio o la disolución de una vida. Seguimos leyendo el versículo. Dice: lo levantaré. Aquí puede indicar la construcción de un edificio, o en lenguaje cristiano, la resurrección entre los muertos. Santuario puede designar el Santo de los Santos en el Templo de Jerusalén, pero también el cuerpo humano como santuario del alma, y en el lenguaje cristiano como templo del Espíritu Santo, según lo anuncia el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 6. Hermanos, al igual que el vino delicioso proviene del agua, el nuevo santuario viene del antiguo. Con estas palabras, el Señor Jesús responde a la petición de un signo. Esta será ofrecida en su Pascua. En estas perspectivas, hermano que me escuchas, el Señor Jesús debió proclamar que sustituiría el templo de Jerusalén por el templo mesiánico, de naturaleza singular y única. Y la frase "en 3 días" es una locución que de sí indica un corto lapso de tiempo, según lo anuncia Éxodo capítulo 19. También puede aludir
al día de la resurrección de aquel a quien han entregado, según lo anuncia Juan capítulo 19. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos con el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce que trae alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que es esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio, y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conocen. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude.